Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes. Gracias por su compañía aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Me da mucho gusto comenzar la semana, saludarles y entrar en contacto con temas que espero sean de su interés. La verdad es que tenemos hoy, día 26 de julio, una serie de temas que son algunos bastante duros. Hay una columna en el periódico El Universal, en la cual el periodista Salvador García Soto hace revelaciones de la posible vinculación de hijos del presidente de la República con guachicoleros o hasta con grupos del crimen organizado. Todos obviamente son trascendidos que tendrán que confirmarse. Yo les daré los detalles de la información. Todo se dice que es a partir de investigaciones que habría mandado hacer el gobernador del estado de Tamaulipas. A mí lo que me parece un tanto cuanto sospechoso de todo esto es el hecho de que se acuerdan ustedes cómo estaba, pero decididos a meter a la cárcel al gobernador de Tamaulipas, que se estuvieron haciendo señalamientos de todo tipo previo a las elecciones, y dábamos por descontado que lo que se buscaba era afectar al gobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca con la elección y que se hubiera algún impacto en el caso de Tamaulipas, que lo hubo sin duda alguna. El gobernador de Tamaulipas va a verlas difíciles. Ahorita tiene la mayoría en el Congreso del Estado de Tamaulipas, pero Morena se llevó la mayoría para en cuanto se dé el relevo en el cambio de gobierno en Tamaulipas. Pero sospechosamente el tema se vino abajo, el tema ya no se analizaba. Y bueno, pues ahora vamos analizando, vamos por lo menos teniendo la información de lo que se está diciendo en los medios. Lo está escribiendo un periodista importante, uno de los columnistas más respetados en el país, que es Salvador García Soto, quien escribe de lunes a sábado en el periódico El Universal y hace esta serie de señalamientos. Por su parte, el gobernador dio a conocer una carta en la cual da su versión, dice que no ha mandado investigar a nada y que bueno, pues ya les leeré la carta para que ustedes se den cuenta de qué es lo que está señalando el gobernador de Tamaulipas. Por lo pronto se habla de cosas muy puntuales que vinculan a dos de los hijos del presidente, inclusive a alguno de sus hermanos, en este material informativo. También vamos a platicar acerca de, bueno, yo no entiendo cómo es la visión que tiene el presidente de la República en materia de las relaciones exteriores. El pasado fin de semana, atacando a la Organización de Estados Americanos y diciendo que es una organización que ya tiene que desaparecer, que no tiene que ser una organización con lacayos. Lacayos era el término que le daba siempre Fidel Castro a la Organización de Estados Americanos, porque como ustedes lo saben, como ustedes tienen información, Cuba nunca perteneció a la OEA y el presidente de la República utilizó esas expresiones. Vamos a platicar de ello, de la intención de fortalecer la conferencia latinoamericana y caribeña que tuvo su reunión el pasado fin de semana, pero como les digo, en un momento atacando a Estados Unidos, en otro defendiéndolo y haciendo señalamientos en contra de China. Total, esto es esquizofrénico. Antes les había platicado ya desde la semana pasada el asunto de reanudar relaciones con Corea del Norte, que es otro asunto que también distancia las posiciones entre Estados Unidos y México. La verdad es que tenemos mucho de qué comentar por la importancia que tiene la vinculación de México con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. También vamos a platicar de otros temas, por ejemplo, la organización que no le gusta nada a López Obrador, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está revelando, fíjense, por más que López Obrador la semana pasada hablaba de que en su gobierno no hay espionaje. Bueno, esto es del gobierno del estado de la Ciudad de México, que habría pagado 344 millones de pesos por sistemas de espionaje a un ex abogado de Emilio Lozoya. Les vamos a platicar también de este tema.
que creo es muy relevante dentro de lo que podemos estar platicando. Vamos a ir experimentando un poquito más compacta la transmisión porque no nos dan licencia de utilizar algunos materiales que tienen derechos reservados y por lo tanto pues vamos a tratar de compactarnos y aquellos que sí convenga inclusive que los presentemos con detalle lo vamos a seguir haciendo. Por lo que toca al COVID-19, eso está muy serio, de verdad, yo le diría que no se está dando el manejo de esta manera, pero le recomendaría, tómelo como una recomendación, si usted no tiene por qué salir de su casa, quédese en su casa. Así como estábamos el año pasado, vienen las cosas más complicadas, los elementos que hay en este momento en materia de la lucha por vencer la pandemia nos hacen notar que viene lo peor, que por allí por la segunda, tercera semana de agosto las cosas se van a complicar muchísimo más. No hay estrategia, no hay estrategia. Les voy a platicar lo que revela hoy Raimundo Riva Palacio en su columna, en donde señala que el inútil de Hugo López-Gatell pues quedó exhibido ante el propio presidente de la República y su gabinete. Como ven, está nutridita la transmisión de hoy. Los invito para que participen con sus comentarios, que me den sus observaciones, que me den sus puntos de vista dentro de todo esto. Y miren cómo estarán las cosas con respecto al COVID-19, que Gerardo Fernández Noroña anunció que se contagió de COVID-19. Esto lo acaba de anunciar el diputado del Partido del Trabajo y pues era cuestión de esperar a que ocurrieran las cosas. Si tenemos personajes como el propio presidente de la República, como Fernández Noroña, que son renuentes al uso de la mascarilla, entiéndanlo, ya ni siquiera es suficiente estar vacunado, hay que estar evitando el contagio, y para evitar el contagio, las cosas tan sencillas como el uso permanente de la mascarilla. Eso es lo primero. Hay que usar la mascarilla permanentemente cuando estemos en contacto con más personas, cuando estemos en lugares en donde haya concentración de personas, respetar la sana distancia, olvídense de las aglomeraciones, no hay que incurrir en aglomeraciones, hay que ventilar los espacios y cuidar, ahora sí, hay que cuidar a los niños. Y los muchachos andan, pero de verdad sueltos. Yo les digo, tengan cuidado con sus hijos, recomiéndanles que en cuanto puedan vacunarse lo hagan y que se vacunen con la vacuna que tengan al alcance de la mano. ¿Cuál es la vacuna más indicada? La que les puedan aplicar. Eso es parte de lo indispensable para enfrentar esta pandemia que amenaza con, vamos a platicar de los números. Los números son aterradores. Si seguimos propiciando que las variantes sigan diversificándose, lo que va a suceder es que no vamos a poder controlarla. Vamos entendiendo esto que está pasando ya no se acabó en el 2021. Entiéndanlo. El 2021 va a seguir todo, completito. Y el 22, gran parte del 22, seguramente vamos a seguir con la presencia del COVID en el país. Esto está pasando en todo el mundo, no somos ningún país exclusivo, somos exclusivos en la irresponsabilidad con la que se han manejado muchas situaciones, muchas circunstancias, por parte del gobierno, pero también por parte de los propios ciudadanos. Les platicaba la semana pasada que yo estaba en Estados Unidos y cuando venía en el vuelo de regreso, me llamaba mucho la atención la instrucción de los sobrecargos que decían, se les va a pasar a repartir su refresco y lo que dan en los aviones, ¿no? O lo que le venden o lo que sea, ¿no? Pero eran tan precisos que decían, les vamos a suplicar que si van a dar un trago de refresco o de agua, den su trago y vuélvanse a poner la mascarilla. La mascarilla es obligatoria durante todo el vuelo. Y te lo dicen antes de despegar. Si usted no está de acuerdo con usar permanentemente la mascarilla, avísenos y en este momento se puede bajar del avión. Así de serio, así de
contundente la posición de las líneas aéreas. Por eso les digo, es importante. Si aman a sus muchachos veinteañeros, díganles que se tienen que vacunar, que las cosas van muy serias, que las cosas no están fáciles y que tenemos que tener una mayor conciencia frente a todo esto. Aquí también vamos a platicar algo que está pasando en el gobierno. El gobierno cierra o deja abiertos algunos establecimientos y resulta que nos están reportando, y aquí me gustaría su cooperación, nos están comentando que en muchas oficinas de servicios, por ejemplo, de agua, del registro de la público de la propiedad, en varias áreas, particularmente de la Ciudad de México, despidieron a los empleados. Los despidieron, no sé si los liquidaron o no, pero los despidieron y no se están llenando estos huecos. Por lo tanto, el trabajo que se tiene que hacer y abrir las oficinas públicas para poder generar movimiento, para poder generar actividad, porque hay empresas que necesitan de trámites para poder avanzar en sus compras, en sus ventas, en sus negociaciones. Y si estamos ante una situación en donde las oficinas públicas siguen cerradas, pues entonces no están siendo tan consistentes, porque por otro lado nos están diciendo, por otro lado nos vienen insistiendo la parte correspondiente a las escuelas, que los niños tienen que regresar a la escuela. Sí, yo estoy de acuerdo en que deben regresar a las escuelas. Sí, no hay por qué estar diciéndole más allá. Esto es lo que hay que estar sosteniendo, por lo importante que significa, la importancia que significa que tengamos las oficinas públicas abiertas. Si están diciendo que las escuelas sí, pues entonces ¿cómo? Miren, voy a presentarles, y ahorita que estamos precisamente en esto, ¿se acuerdan cuando Fernández Noroña estuvo en el Instituto Nacional Electoral, debió comparecer en el INE y se negó a utilizar el cubrebocas? ¿Recuerdan lo que sucedió? Bueno, se los voy a presentar en este momento. Gracias, Maru, por habérmelo puesto tan oportuno. Y vean ustedes la reacción de Fernández Noroña cuando estuvo en el Instituto Nacional Electoral acerca del cubrebocas. A ver, todavía no entra la grabación. Aquí está hablando, pero es que aquí tengo abajo el audio. Energía en el momento de intervenir. A ver, parte del trabajo. Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir. No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género... Perdón, no está tomando agua, está hablando, sí. Le ruego, por favor. Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, un área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado, yo soy responsable de mantener el orden en esta sesión, en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Lo que sí le hago de su conocimiento es que hay un protocolo aprobado por el Instituto, respaldado por un Consejo Honorario de Salud, y establece el uso obligatorio permanente del cubrebocas cuando se esté en las instalaciones del instituto. Cuando tome agua, usted con todo gusto, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza, lo único es, le comento y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente, el responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio, y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además, hoy por la mañana murió
mi hermanito Alfred Vargas de COVID. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema. Le pido respete mi intervención porque quiero hacerla. Le agradezco mucho. Yo le pido que respetemos las reglas con las que nos regimos en el instituto y que han sido, por cierto, protocolos conocidos por la dirección. Por lo tanto, el trabajo que se tiene que hacer y abrir las reglas con las que el Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Ahí tienen ustedes lo que sucedió con Fernández Noroña cuando estuvo en el instituto y que han sido, por cierto, protocolos conocidos por la dirección. Por lo tanto, aquí está. Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, el trabajo que se tiene que hacer y ya, por fin pude cortar esto. Bueno, eso fue lo que sucedió con Fernández Noroña cuando estuvo y se negó a utilizar el cubrebocas en el Instituto Nacional Electoral, queriendo violar los lineamientos que se establecieron para todos los asistentes. Eso fue lo que se marcó como como un criterio que aceptaron todos los partidos representados en en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, para que ustedes vean cuál es la posición que tuvo Fernández Noroña en ese momento, y ahora nos estamos enterando de que ha resultado contagiado de COVID-19. Esto pues simplemente nos está evidenciando qué es lo que está pasando en el país con respecto a la situación de los contagios que están a la alza, están subiendo considerablemente, y si no tomamos en serio las cosas, pues simplemente vamos a estar en esta situación. Déjenme mostrarles la parte en donde está la información en la cual Fernández Noroña informa que ha dado positivo de COVID y que se hizo la prueba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es tarde que temprano. Si no entendemos eso, si no entendemos que tarde que temprano todos podemos enfrentar esta situación, pues vamos a continuar agravando la situación en el país, que es lo que se está presentando. Y no hay supermanes, no hay quien sea inmune a todas las cosas. Miren, aquí está, lo dicho, salí positivo al COVID, ni siquiera al COVID. Aquí está, les voy a presentar la prueba que presentó el propio Fernández Noroña. Aquí la tienen, creo que nunca me moví, entonces aquí la pueden ver, Fernández Noroña, y aquí está positivo. Hay quien dice que es lo único positivo en Fernández Noroña, y vean, se convirtió hasta en tendencia con lo que sucedió con el diputado del Partido del Trabajo. Ya habíamos platicado el pasado viernes, cuando el director de la Comisión Federal de Electricidad le invitó al reportero de Televisa que se quitara el bozal, Bueno, pues fue la majadería de alguien majadero como Manuel Bartlett Díaz. Voy con sus comentarios, gracias por estar dándome su participación. Ina Bonilla nos saluda desde Puebla. Por cierto, Puebla está bien atrasado en la vacunación, Ina, muy atrasado en la vacunación según los reportes que se están dando. Santa Fuentes nos saluda, Carmen Robles Gil, gracias maestra también por estar aquí presente esta noche. Marina Lara Sili dice buenas noches comunidad Naveja, saludos desde Querétaro. María Castro también nos saluda, pero ella desde La Paz, Baja California Sur. Por cierto que hoy me decía Lucy Bustamante del problema de contagios que hay en Sinaloa, particularmente en Mazatlán y en Culiacán. La situación está también
bastante seria, según lo que se está reportando. Teymen G dice, buenas noches a toda la comunidad naveja y cuídense mucho. Juan N. Hernández también, saludos, buenas noches comunidad pensante y no sumisa, maestro Naveja, aquí presente. Gracias Juan, muy amable. Víctor Alberto Chávez Andrade, saludos. Juan María Naveja y saludos a toda la comunidad, pasen bonita noche, gracias por sus buenos deseos. Lourdes Barragán también nos dice buenas noches. Juan Armando García hace lo propio. Gustavo Jiménez, saludos amigos de Juan María, es un gusto poder estar con ustedes. Miren que es un sobreviviente del COVID, allá está en Querétaro, Gustavo Jiménez. Susan Álvarez, saludos cordiales desde Tláhuac. El 3 de mayo no se olvida, justicia. Qué bueno, Susan, que nos lo esté insistiendo. Hay que estar reiterando, el 3 de mayo fue una tragedia que no podemos soslayar, no debemos olvidar. El doctor Guillermo Romero, buenas noches comunidad Naveja, buen inicio de semana, cuídense mucho, vacúnense los que puedan y por lo que más quieran, no voten en la consulta imbécil, además de ser una estupidez, es peligro para la salud. Y creo que en eso coincidimos. Habemos muchos que no vamos a ir a votar. Vamos a imitar a López Obrador. López Obrador no va a ir a votar. Él ya dijo que no va a votar. Entonces pues sus simpatizantes pueden imitarlo. Claudia Guerrero, muy buen inicio de semana. Jesús Bautista, buenas noches maestro y querida comunidad pensante, saludos a todos y bendiciones. Lucy, gracias por la información. Lucy Bustamante, que está en Sinaloa. Erasmo Rodríguez Orella dice, buenas noches comunidad, ¿cómo ven que el gobierno ha disminuido el 45.6% de enero a la fecha la inversión física en el sector salud? Así es, eso se informó este día, que no se está invirtiendo en tanto ISSSTE como Seguro Social, en la inversión física ha bajado. Sí, pero es que ha bajado la compra de medicamentos, que no baje la inversión. Karinita Guadalupe Pardo, buenas noches familia pensante y muy estimada, saludos desde Sinaloa. Rafa Dávila, hola comunidad, buenas noches, aquí de regreso, bienvenido Rafa. Mayedit Rec B, buenas noches, saludos desde Monterrey. Juan Rivero también nos saluda, dice estamos firmes hasta el final de esta cuarta. Carmina Castillo Ricardes, buenas noches a todos, nos saluda desde Toluca en el Estado de México. Paco Silver, otra vez me pusieron de burro castigado por publicar una nota de AP donde el MECO aplaude a Cuba y trata del asunto de la OEA. Ya no entiendo, pero si fue crítico, fue agresivo en contra de la Organización de Estados Americanos, ya uno no entiende este tipo de sanciones, de veras. Joe Martínez, buenas tardes, maestro Juan María y comunidad Naveja. Abigail Vasconcelos Castellanos también se hace presente. Muchas gracias por la participación. Y voy ahora al asunto que les comentaba, lo relativo a lo señalado por Salvador García Soto en el periódico El Universal, con respecto a esta nota que les comentaba, la nota relativa a su columna de este día. Ya le corté, pero ahorita arreglamos ese desaguisado que me acabo de hacer aquí en el guión. Aquí estamos. Les decía, Salvador García Soto hoy en su columna publica lo siguiente. Vamos a ver si me da aquí para leer claramente todo lo relativo a la columna y que ustedes lo puedan ver. Déjenme ver, creo que está mejor en esta otra versión, porque como están dentro de las aquí está esta otra versión que tengo y que me va aquí mero. Se titula Cabeza de Vaca acusa a los hijos del presidente. En uno de sus viajes a Estados Unidos realizados en los últimos meses, en medio de la persecución judicial en su contra, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con sus amigos de la oficina de la DEA en Laredo, Texas, para ofrecer un trato a la justicia norteamericana. El mandatario panista dijo tener información que involucra a la familia del presidente López Obrador, particularmente a sus hijos, en actividades relacionadas al huachicoleo y contrabando de gasolinas desde Estados Unidos a México.
Previo a sus reuniones con la DEA, el gobierno de Tamaulipas había mandado investigar a José Ramón López Beltrán a través de un despacho de ex agentes del FBI que contactó también en Texas y que estuvieron siguiendo por 6 meses las actividades del hijo mayor del presidente. De lo que encontraron los ex agentes estadounidenses es que su esposa, Caroline Adams, cobraba en Pemex, aunque también encontraron que ese pago ya lo recibía la nuera del presidente desde antes de que empezara el actual gobierno como consultora en temas energéticos. Entonces aquí lo que está señalando, se mandó investigar a José Ramón López Beltrán a través de un despacho de ex agentes de la FBI. Luego, el equipo contratado se puso a investigar la relación de Andy López Beltrán con los hermanos Carmona, ellos empresarios que, según lo que rastreaban desde Tamaulipas, le entregaban fuertes cantidades de dinero al hijo mediano del presidente. Los empresarios Carmona son los mismos hermanos que le financiaron su campaña a Mario Delgado por la dirigencia de Morena y que tenían vínculos con varias aduanas del país en la época de Ricardo Peralta. Según esa información, los Carmona manejaban hasta 5 aduanas y con eso financiaban a Morena y a su presidente Mario Delgado. Este fue uno de los últimos datos que les dio Cabeza de Vaca a los agentes de la DEA en la oficina de Laredo, Texas. En el contexto de esas acusaciones a la familia del presidente López Obrador, llamó la atención una noticia en la que el 28 de marzo el Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas detuvo y decomisó un camión de carga que transportaba $1,115,000 en efectivo y cuyo destino era Villahermosa, según un comunicado oficial de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. El dinero iba a ser entregado en Villahermosa, Tabasco, a un hermano del presidente. Por eso les decía que incluía a los hijos y a alguno de sus hermanos. Según fuentes federales, ese camión fue parte de un montaje orquestado por la Fiscalía de Tamaulipas con el único objetivo de probar las acusaciones en contra de la familia del presidente por su supuesto involucramiento en actividades de huachicoleo y contrabando de gasolina proveniente de Estados Unidos. En todo ese contexto, que tiene que ver con la guerra política y jurídica que libran el gobernador de Tamaulipas y el gobierno federal, sucedió el incidente en el que hombres armados a bordo de una camioneta le cerraron el paso a Mario Delgado. ¿Se acuerdan de ese episodio? El pasado 28 de mayo, cuando el líder nacional morenista viajaba en una camioneta Suburban para apoyar las campañas de su partido en Tamaulipas. El mismo Delgado denunció en sus redes sociales a través de un video. Hoy se sabe, fíjense este dato, hoy se sabe que quienes se acercaban a la camioneta en que viajaba Mario Delgado en la carretera de Matamoros eran policías del GOPE, vestidos de civil, y que en realidad lo que estaban checando era el registro de la camioneta del líder morenista para saber de quién era, y resultó que el vehículo en el que se movía Mario estaba a nombre de los hermanos Carmona, justo los que Cabeza de Vaca sostiene que financian a Morena y a su dirigente. Así que en la guerra entre el gobernador Cabeza de Vaca y el gobierno de López Obrador aún falta mucho por ver, mientras el asunto siga sin resolverse en el Poder Judicial y en la Suprema Corte. El duelo no solo es jurídico y constitucional, sino también político, y en el juego de vencidas entre Ciudad Victoria y Palacio Nacional se vale de todo. Es lo que escribió hoy en El Universal Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, y que titula Cabeza de Vaca acusa a los hijos del presidente. Una nota verdaderamente explosiva que despertó, por supuesto, la reacción de parte del gobernador del estado de Tamaulipas, quien desmintió o trató de desmentir la versión con respecto a este señalamiento. Pero eso se los voy a presentar
en un momento más para dar paso a sus comentarios. Lo que sí hay que señalar, hay que decirlo, es que si ustedes han observado qué es lo que ha pasado con este señalamiento, cómo bajó una presión, de ser una presión que en el Senado, recordarán ustedes cómo Ricardo Monreal estaba necio con que, y no solamente Ricardo Monreal, sino también el líder de Morena en la Cámara de Diputados, que estaba señalando que debían desaforar al gobernador del estado de Tamaulipas, precisamente por acusaciones de lavado de dinero, y de pronto el tema bajó de presión. La presión que se estaba ejerciendo en esos momentos cambió radicalmente y ya no ha sucedido. Les voy a presentar la carta, aquí se las muestro un momento para que ustedes puedan verla, pero la leo en un momento más para que darle curso a sus comentarios aquí en la transmisión de esta noche. Gracias. Juan Carlos Camacho, hola Juan María, muy buenas noches. La semana pasada presentaste una gráfica sobre la inflación en diversos países del mundo. En esa gráfica nuestro país estaba a la par de Estados Unidos. Me quedé pensando sobre este punto y creo que es importante destacar que si bien ambas naciones hay un mundo de diferencia en el fondo. Estados Unidos sí apoyó a sus ciudadanos durante la pandemia. Esto los llevó a realizar cambios de fondo en su economía y a causa de esa inversión en el bienestar de su gente. Es que ahora atraviesan una inflación como la que presentan. A diferencia de México, tenemos una inflación muy elevada y sin que el gobierno apoyara en lo más mínimo. Bueno, esto que dice Juan Carlos es muy importante. Miren, el gobierno de Estados Unidos apoyó a las empresas y apoyó a los particulares, pero la gran diferencia es que sí, se ha disparado la inflación en todo el mundo, pero el crecimiento que está teniendo Estados Unidos es mayor que el que está teniendo México. México puede llegar a tener un crecimiento del orden del 8%, pero los especialistas calculan que el 6% de ese 8% obedece a la forma en que está reaccionando la economía de los Estados Unidos, y quiere decir que nosotros cuando mucho vamos a crecer un 2%. Esto va a ser notorio en estos meses por la comparación entre el mes de junio del año pasado, en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado, y lo que ocurre posteriormente cuando cambia radicalmente la cuestión del crecimiento y el decrecimiento que se produjo a causa de la pandemia y la situación económica. Patricia Santibáñez, buenas noches comunidad, nos saluda desde la comarca lagunera. Santa Fuentes, mi nieta también con COVID, a cuidarla mucho, Santa, para que todo salga bien, ese es nuestro deseo. Víctor Manuel Tejeda, saludos comunidad, maestro Naveja desde Aguascalientes, con mucho trabajo, pero aquí presente, cuídense. Mayedit Reg, yo ya tengo varios familiares con COVID-19 aquí en Monterrey y en la Ciudad de México. Está generalizándose de nuevo, hay que entenderlo. Isaura PB, buenas noches comunidad Naveja pensante, que Dios bendiga a todos. Elvira Quintero Nambu, saludos y más saludos comunidad pensante. Muchas gracias por estar participando, por compartir la transmisión, compartir el link, porque muchas veces lo que nos sucede es que lo que pasó a don Paco Silver, que van cerrando las puertas y muchas personas no pueden acceder a la transmisión. Dice Elvira Quintero Nambu, gracias por la buena y completa información y buenos comentarios de los miembros, se les aprecia. Muchísimas gracias también por eso. Manuel Isea nos saluda a todos, buenas noches. Dice, lo de Noroña se llama karma. Pues sí, sería la verdad manejarlo de esa manera. Lourdes Barragán Oroña, eso se llama karma, viejo burro. Fran Libra nos comenta, buenas noches señor Naveja, es cierto, en plena tercera ola del COVID y piensan regresar a las escuelas, yo lo pienso 1 y 1000 veces antes de hacerlo, pues a cuidar a los niños y si no están seguros no los manden. Juan P. Márquez, ¿se imaginan a Fernández Noroña de presidente de México? Dios nos libre, ya con el castigo que tenemos desde el 2018 es más que suficiente. Carmina Castillo Ricardes, pues estará acordando de ese momento por no usar el cubrebocas. Teresita Mesina Araujo, buenas noches. José Ángel Medina García, yo lo hubiera mandado sacar a rastras de ahí. Daniel Viñó, ayer salí a pasear al campo a ver verde,
desde la salida de la carretera a los puestos y que pasamos por varios poblados y la gente al 99% sin cubrebocas, así como se va a contener. Tiene razón, Daniel. Ahí me quedo, Maru, para pasar ahora a lo de la carta del gobernador del estado de Tamaulipas, la carta en la cual dice, en relación con la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto, la cual hace referencias a mi persona y es público en la edición, es publicada en el día de hoy, del diario que usted dirige, subrayo lo siguiente. Primero, dice, déjeme acomodarlo porque no, rechazo categóricamente estar relacionado en forma alguna con la serie de faltas a la verdad expuestas a lo largo de la columna. Resulta llamativo que el señor García Soto se preste a difundir un texto con aseveraciones tan graves, sin que las acompañe de la más mínima evidencia que sustenta sus dichos. Bueno, a ver, él es un comentarista, él es un analista, no está presentando un reportaje, y lo sabe Francisco García Cabeza de Vaca, eso lo sabe de antemano, y está dando datos como el de la camioneta, que también de eso habla. Segundo, nunca he sostenido una reunión con representantes de la DEA para tratar temas como los expuestos en la columna. Tampoco mi gobierno realiza acciones de espionaje e investigación política, ni cuento con información que involucre a la familia presidencial con actividades ilícitas o que ésta y su partido estén siendo beneficiadas al margen de la ley por empresarios tamaulipecos. Tercero, resulta lamentable que el columnista sin pruebas facilite el tergiversar un decomiso realizado por el Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, el GOPE, para generar la falsa percepción de que personas públicas del orden federal se encuentran vinculados con este hecho o que pretenda relacionar a efectivos de esta corporación con el supuesto incidente reportado por el dirigente nacional de Morena. Cuarto, esta no es la primera vez que el señor García Soto publica datos sin apego a la realidad sobre mi persona. A él y a la opinión pública le insisto, no ejerzo la política desde la oscuridad ni con perversidad. Soy un convencido del debate abierto, por lo que deploro a quien promueve golpes bajos como la elaboración de esta falsa narrativa que fue publicada en esta entrega de Serpientes y Escaleras. Quinto, lamento que el columnista se preste como correa de transmisión de intereses torcidos y perversos. En cualquier caso, me reservo el ejercicio de las acciones legales procedentes. Pues como va, pues es que no nada, siempre dicen lo mismo, como va. Agradeceré la publicación de la presente aclaración en los términos del derecho de réplica consagrado en nuestra Constitución General de la República. Esto deberá aparecer, supongo, el día de mañana en el periódico El Universal, pero esto es lo que está diciendo. Ahí tienen ustedes ya las dos partes. La parte de la columna de Salvador García Soto y tienen también lo señalado por el gobernador de Tamaulipas. Yo lo único que puedo agregar a todo eso son dos cosas. Que Salvador García Soto es un periodista muy confiable, con muy buenas fuentes de información, que no es la primera vez que da exclusivas de este tamaño. Eso es lo que puedo decir con respecto al columnista del Universal. Segundo, que ha sido notorio cómo le han bajado a la persecución que había contra García Cabeza de Vaca antes de la elección. Recuerden ustedes, lo querían desaforar, duró prácticamente un mes encerrado en la Casa de Gobierno de Tamaulipas. O sea, la verdad es que cambió muchísimo, porque en las últimas semanas ya ni siquiera se comenta el tema. Entonces, nada más es un señalamiento con respecto a lo que se está diciendo. Es nada más con ese propósito de que ustedes tengan el panorama general y den ustedes sus propios puntos de vista. Bueno, hasta aquí este tema para irnos a otro. Este me llamó mucho la atención, ha circulado en redes sociales fuerte. Fernando Belauzarán lo subió a Twitter. Escuchen al exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa hablar sobre las decisiones económicas de López Obrador. Demoledor, es lo menos que se puede decir. Miren, Carlos Ursúa fue secretario de Finanzas de López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal.
Posteriormente estuvo colaborando con él, muy cercano a López Obrador, se conocen de muchos años, tanto así que fue su primer secretario de Hacienda hasta que el propio Carlos Ursúa renunció. Estas afirmaciones que difunden hoy en redes sociales no tienen desperdicio, hay que escucharlo, escuchen por favor lo dicho por Carlos Ursúa, porque nos involucra a todos, no hay dinero. Escuchen a Carlos Ursúa. Sector energético en este momento, el gobierno federal no tiene el dinero suficiente ni siquiera para proveer de manera confiable electricidad. Y tiene que pensar también que hay que dejar el gobierno más o menos ordenado en términos fiscales, porque si no, en 2024, quien llegue va a tener un problema muy grave. Y la ley marca que si después del año ese extra sigue ahí, pues entonces parte de él se puede ir a la Secretaría de Hacienda siempre y cuando lo use para reducir deuda. Y él, de manera muy sorpresiva, cuando viene la crisis, él en abril pasado ya andaba diciéndole al gobernador del Banco de México, dame el dinero. Pues ¿cómo? El Banco de México no puede hacer eso porque no sabe qué es lo que va a pasar en el resto del año en términos del tipo de cambio y sería ilegal. Alejandro Díaz de León, su argumento fue muy bueno y eso sí, le ha de haber dolido mucho al presidente, que está acostumbrado a avasallar el involucramiento del ejército en la vida económica del país. Creo que es algo extraño. Pero cuando el presidente dice, por ejemplo, el Tren Maya va a poder usufructuarlo, lo cual es para empezar absurdo, porque ese tren siempre va a tener que ser subsidiado. Y a mí me preocupa también mucho el hecho de que ahora las aduanas y los puertos pues estén en manos del ejército. Me parece que eso no es lo correcto. Ha sido una visión muy voluntarista por parte de él y creo que errónea en muchas de sus políticas. Si no se hace algo, la inversión pública en términos del PIB va a seguir cayendo, y eso es algo gravísimo. La inversión que tenemos total está en el orden que teníamos en 1995. Probablemente la refinería de Dos Bocas va a estar funcionando en 2024, si no es que después, que va a costar al menos el 50% más. Vamos a tener un problema fiscal muy grande, unos servicios educativos y de salud todavía peores, y la distribución del ingreso va a ser terrible, con todo respeto a niveles de Haití. Llegaron a estar 10 millones de personas más abajo de la línea de pobreza. Yo me decepcioné mucho. No es posible que este apoyo a los adultos mayores sea el mismo para un chamula en Chiapas, al ingeniero Slim. Creo que si no hay dinero, tiene que ser uno muy inteligente en sus programas sociales. Y el presidente no piensa así, porque él en el fondo piensa en clientela electoral antes que en otra cosa, ¿no? Creo que fue un error, inclusive la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La ciudad se merecía un hub así, un aeropuerto así, que no solamente tirar alrededor de unos 200,000 millones de pesos, pero aparte toda la inversión que se iba a dar hubiera sido extraordinaria para la ciudad. Uno de esos errores donde pues uno se decepciona. Va a haber necesidad de jalar dinero por donde se pueda para poder llenar huecos que el presidente juzga que son los más importantes, ¿no? Y eso va a ser bien duro, ¿Qué les parece esas afirmaciones de Carlos Ursúa? Son muy fuertes, muy fuertes en esta sesión del periódico El Universal y en el cual toca todo. Fíjense ustedes, lo que ya se ha dicho, no hay dinero suficiente para enfrentar la situación que se está viviendo, para enfrentar las obras faraónicas del presidente, para los programas sociales, para los militares, que ahora quiere darle 50,000 millones más a la Guardia Nacional. ¿De dónde y con qué autoridad? Si eso lo tiene que autorizar la Cámara de Diputados. En fin, es muy serio por tratarse de quien se trata, del exsecretario de Hacienda. No lo está diciendo un X, lo está diciendo alguien que conoce perfectamente la situación que predomina en el país, porque la tuvo que enfrentar, la tuvo que vivir. Rafa Dávila dice, le deseamos pronta recuperación al virus del contagio del parásito Noroña. No, yo sí le deseo que ojalá le sea leve y que se recupere Fernández Noroña. Mel Madrigal, saludos desde Azcapotzalco, Ciudad de México, se lo merece el grosero de Noroña. René Vázquez, buenas noches a la comunidad, gracias también por el comentario. Susa Ruiz, buenas noches y saludos. Luis Felipe Aguilar Rodríguez, buenas noches desde Celaya. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches a todos de la comunidad naveja, muchas gracias. Martín Arzate, las declaraciones del bufón del mundo causan hilaridad universal. Ana Isabel Herrera, saludos Juan María y comunidad, ¿qué tal que mugreña va? Y saluda afectuosamente a Bartlett con un fuerte abrazo. Candelaria Llanes, de acuerdo, hay cosas más relevantes que ir a votar, no tiene ningún sentido. Marta López, buenas noches, maestro Juan María, distinguidas damas y gentiles caballeros de esta bella comunidad pensante naveja, muchas gracias
también Marta. Ina Bonilla, creo que el retraso con las vacunas en Puebla se debe un poco a la confusión de la misma gente. Algunos siguen esperando a que se les llame y otros van con la hoja de los datos impresos y pasan sin hacer fila. Hay centros de vacunación vacíos. Tiene razón Ina, hay muchos centros de vacunación. Me estaba diciendo Maru el caso de Aguascalientes, en donde su familia que radica en Aguascalientes le informaba que los centros de vacunación para los jóvenes vacíos, sin responder al llamado para vacunarse. Eso es parte de lo que está pasando. José Rodríguez Jauregui, buenas noches, apreciado señor Naveja. Temo que el 2024 el presunto presidente no va a respetar el voto. No, pero pues nosotros vamos a exigir que se respete, eso no se lo vamos a permitir. Arturo Lozada, buenas noches, comunidad Naveja. No es que uno se alegre de noticias como la de Noroña, pero yo no me solidarizo con un orangután que no entiende de razones y que prefiere hacer lo que dice el ridículo de López-Gatell. No sé si sea lo que busquen o lo que merecen. Un abrazo, maestro, igualmente. Muchas gracias, Arturo. Va de regreso. Edgar Kraus, sin la inversión física, el sector salud para el mantenimiento de equipos especializados como las resonancias, ultrasonidos, etcétera. Gracias, Edgar, siempre dándonos buenos datos. Manuel Licea, acá en Ciudad Juárez están empezando a restringir los permisos de importación de combustibles por presuntas irregularidades. Yo no sé si se han dado cuenta, pero está señalándose la mala calidad de las gasolinas que está repartiendo Petróleos Mexicanos, que es de pésima calidad, que están siendo muy contaminantes. No sé qué sepan ustedes qué es lo que hayan visto hasta este momento. Yo no soy especialista en la materia. Yo lo único que sé es que se le pone gasolina al coche y vámonos, ¿no? Eso es todo. Bueno, ahí me quedo, Maru. Voy con más temas que son de mucho interés y que les he comentado. El gobierno de la Ciudad de México pagó 344 millones por sistemas de espionaje a ex abogado de Lozoya. Esto es una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada, propiedad del ex abogado de Emilio Lozoya Austin. El 19 de marzo del año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259.979.000 pesos a Pixquitec. Solo 2 meses después, el 29 de mayo, fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que dio un contrato por 84.482.000 pesos a Pixquitec, también por adjudicación directa, nada de concurso. El primer contrato y el de mayor monto fue asignado a los 9 meses de que fue creada la empresa. Pixquitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Fontanet Alarcón. Fontanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien fue aprehendido en julio del año pasado, acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. En agosto de 2017, Lozoya envió una carta al entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa. Uno de ellos era Fontanet Alarcón. Según actas del Registro Público del Comercio, además de ser socio, Fontanet es presidente de la Asamblea de Pixquitec, mientras que el secretario de la misma, Andrés Vázquez del Mercado, y Diego Casas Farías, es el tesorero. Y dice que este equipo extrae información de los celulares. Ahí les paso ese dato. Va a crecer, seguramente va a crecer el tema para que ustedes lo tengan a la mano también y lo tengan como parte de lo que se ha venido señalando. Y miren, parte de lo que estaban comentando del Instituto Mexicano del Seguro Social, les doy primero esta nota. ¿Saben cuántas recetas están sin surtir? Más de 8 millones de recetas en el seguro.
El diario El Economista informa, en lo que va de este año, el seguro se ha negado a surtir más de 8 millones de recetas médicas por factores que van desde estas que se encuentran fuera de vigencia hasta el desabasto de medicamentos. De acuerdo con información obtenida por El Economista a través de una solicitud de información con folio tal, entre enero y junio pasado se registraron un total de 8.070.597 recetas negadas. El almacén delegacional en Chihuahua es el que concentró el mayor número de recetas negadas. A ver, los chihuahuenses, ahí les va. 989.810 recetas fueron rechazadas en el seguro de Chihuahua. Si se compara con las cifras del primer semestre del año anterior, que se pueden consultar en la solicitud con el folio ya mencionado, también encabezó la lista, sin embargo con una cifra menor, es decir, para este 2021 hay un incremento del 54%. Pero la cifra gruesa, quédensela, 8 millones de recetas médicas del Seguro Social no han sido surtidas. Esta es la realidad que estamos viviendo lamentablemente en el país, con la situación que predomina con la compra de los medicamentos por parte del Seguro Social. Y ahí tienen ustedes estos datos que que muchas veces nada más se dan y que son por las propias cifras que representan, se dan a conocer sueltas sin tener esta implicación que tiene y el daño para los derechohabientes. Se las paso tal cual, independientemente de lo que ya comentábamos, la falta de inversión en materia de infraestructura, lo que está sucediendo con respecto a, no solamente al seguro, también estamos hablando de lo que está pasando en el ISSSTE, que pasa una situación muy, muy semejante con la inversión que no está llegando, que no se está produciendo y que, bueno, pues lamentablemente afecta a todo el proceso que está en estas áreas tan fundamentales, tan importantes para la atención de los enfermos, de los derechohabientes. Bueno, dice Sergio Negrete Cárdenas en Twitter, hoy van 30 días de la enésima promesa de López Obrador de que llegarían los medicamentos contra el cáncer, particularmente para niños. Mientras tanto, seguirán muriendo. Dice, de acuerdo a Ciudadanos, a esta agrupación que se llama Ciudadanos por México, hoy van 997 días sin medicamentos oncológicos. 997 días, o sea, casi 3 años. Es el tiempo que tiene el gobierno en turno y que no abastece de medicamentos. Esa es, lamentablemente, la situación que está predominando en el país. Y les decía del artículo de Raimundo Riva Palacio, de verdad pongan atención, sin estrategia para la tercera ola. Y dice en El Financiero, la tercera ola de COVID-19 está peor de lo que se ve en público y el problema lo tienen claro en Palacio Nacional. Sin embargo, no tienen idea de cómo va a sacar el gobierno a 130 millones de mexicanos de esta nueva fase de la pandemia. Estamos ciertamente en un atolladero. Quien suponía el presidente López Obrador sabía qué hacer, el subsecretario López-Gatell quedó evidenciado por él mismo como un incompetente durante una reunión de gabinete especial hace unos días en Palacio Nacional. Escuchen lo siguiente, donde la tercera ola fue el único tema de la agenda. Ahí se dejó en claro al presidente y a quienes participaron en ella que el zar del coronavirus, o sea, López-Gatell, no tiene idea de cómo contenerla. Se esperaba que López-Gatell presentara una estrategia que mostrara el camino para salir de ella, pero no pudo aportar nada. Su presentación provocó molestias entre los presentes y exasperación del presidente López Obrador, quien repetidamente lo interrumpió para pedirle respuestas concretas, a lo que el subsecretario solo parloteó ambigüedades y presentó, fíjense nada más, una sola idea concreta: reanudar las conferencias de prensa vespertinas para insistir en la responsabilidad de la gente para contener y derrotar al COVID-19.
Fue lo único que se le ocurrió. Seguramente se soltó hablando, como lo hace cada que se presenta, y pues López Obrador se enfadó de estar oyendo rollo, y pues al parecer no le gustó nada. Pero sigue diciendo Raimundo Riva Palacio, como cualquiera se puede imaginar, con este tipo de creatividad, la reunión para López-Gatell fue un desastre. Ya no es novedad. Desde hace 10 meses, cuando fue confrontado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores, se comenzó a apagar la estrella. Aún así, el presidente siempre le dio la razón. Ahora las cosas han cambiado radicalmente, y aunque López Obrador lo sigue defendiendo, como sucedió en esta reunión de gabinete, parece explicarse más en la necesidad de una defensa de su propia terquedad por mantenerlo, pese a la creciente evidencia de que sus estrategias y proyecciones estaban mal, que por alguna otra consideración. Como siempre, el presidente no admite errores y aprieta el acelerador para neutralizar los cuestionamientos. Está montado en su macho, no acepta los errores y sigue protegiendo a López-Gatell. Finalmente dice: la defensa que hizo de él ahora parece una fuga hacia adelante ante la realidad contundente. No existe ninguna estrategia para enfrentar la tercera ola del coronavirus. Esto lo escribe en El Financiero Raimundo Riva Palacio. Si ustedes quieren leer completo el artículo, se lo recomiendo. Está titulado Sin estrategia para la tercera ola, de Raimundo Riva Palacio. Creo que es muy interesante lo que les acabo de leer y que evidencia simple y sencillamente lo que hemos estado viviendo en el país a lo largo de la pandemia. Dice Rafa Dávila, le deseamos pronto, ya lo leí, lo de la pronta recuperación. Vamos a ver. Ya también, Arturo ya. Lupita R.A. dice: hola, aplausos, logré oírlo en vivo, saludos, felicidades para nosotros. Dice Marta López: ese changoleón es un irresponsable y un corriente igual que su Mesías tropical. Julián Martínez: buenas noches, querida comunidad naveja, que podría comentar en relación de los 50,000 millones de los que nos debieron cuidar y no lo hacen. Son 50,000 millones, Julián, que está diciendo el presidente que se le van a entregar a la Guardia Nacional para que continúe con su proyecto. Pero pues la verdad es que lo primero que les decía, no tiene ninguna autoridad para él hacer este tipo de transferencias. Lo que tiene que sostenerse con respecto a esta situación es que los 50,000 millones que le quiere mandar a la Guardia Nacional tiene que ser antes aprobado por la Cámara de Diputados, que es la que maneja esto. Lo vamos a platicar más adelante. Por lo pronto sigo con otros comentarios. Francisco Javier Rivera: buenas noches, comunidad del Maestro Naveja, ya le dio COVID-19 al imbañable y chango León. Gerardo Fernández Noroña: ese sí es notición por irresponsable de no cuidarse. Pati Medina nos saluda. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Mel Madrigal: Maestro Naveja, muy preocupada por la tibieza de la oposición y de Estados Unidos por dejar avanzar la dictadura de López. Ya hasta Maduro a diario habla de los negocios con México. Aquí nada más una precisión, Mel, lo de que se refiere a Maduro. Maduro está aceptando que en México se realice el encuentro de negociaciones entre el régimen dictatorial de Maduro y la oposición de Venezuela. Hasta ahora nadie, ni Juan Guaidó, que es el presidente encargado, ni los partidos de oposición han aceptado, ni tampoco la mediación que se supone lo haría el Reino de Noruega, han hablado. Entonces todavía estamos en veremos con esta situación. Hoy, como hace los lunes, Ricardo Anaya hizo la presentación de su comentario que habla precisamente de algo que comentamos aquí nosotros: los niños huérfanos a causa del COVID-19. La verdad es doloroso esto que comenta. ¿Tú sabías que de todo el mundo
Somos el país con más niñas y niños huérfanos a causa del COVID. En México, por la pandemia, más de 141,000 niñitas y niñitos han perdido a su papá, a su mamá o a los abuelos que los cuidaban. Me da muchísimo coraje que mucho de ese dolor tiene su origen en esta estupidez. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, Pero no me voy a quedar en la crítica. Quiero hacer una propuesta bien concreta. Pero como seguramente ya sabes, los contagios en México se volvieron a disparar. Porque la nueva variante del coronavirus, la variante Delta, es muchísimo más contagiosa. ¿Sabe nada más el aumento en estos últimos días? Teníamos 5 meses sin observar estos niveles de contagio. Los hospitales ya se están saturando otra vez. La nueva variante, la Delta, es una amenaza real. Con un presidente que ni el cubrebocas quiere usar, con un gobierno que sigue sin querer hacer lo que está probado que ya ha funcionado en otros países, la única salida que tenemos es cuidarnos nosotros mismos. Hay muchas cosas que podemos y que debemos hacer, pero hay una cosa, una acción que es por mucho la más importante de todas: vacunarnos. Si tienes alguna razón de verdadero peso para no vacunarte, yo te respeto. Pero si tú te sientes confundida o confundido por tantas cosas que has leído, por tantas cosas que has escuchado sobre las vacunas, por favor escucha con apertura este dato. Durante el mes de julio en Estados Unidos, de cada 100 personas que se murieron por COVID, o sea, de cada 100 personas fallecidas, 99, o sea, prácticamente todas, tenían una cosa en común. ¿Y sabes qué es eso que tenían en común 99 de cada 100 que se murieron? Que no estaban vacunados. Y sí, todos hemos oído de alguien que se vacunó y que aún así se enfermó. Pero es que ese no es el punto. Nadie dijo que con la vacuna ya no te vas a enfermar. Lo que la vacuna evita es que te enfermes de gravedad o que te mueras por COVID. O sea, la vacuna prácticamente garantiza que no termines en un hospital y prácticamente garantiza que no te mueras por COVID. Entonces, hay muchas cosas que podemos y debemos hacer, pero hoy lo más importante es vacunarse. La nueva variante es muy peligrosa, es 50% más contagiosa. Si no lo has hecho y puedes, ni lo dudes. Vacúnate cuanto antes. Saludos. Es el comentario de Ricardo Anaya, que es muy valioso por lo que estamos señalando, lo que estamos advirtiendo, las cosas como se están presentando con respecto al COVID. Y bueno, pues yo espero que hagamos caso de todos estos señalamientos que se vienen presentando. Miren, hoy Pascal Beltrán del Río, en su columna del periódico Excelsior, hace un señalamiento que a mí me parece de lo más preocupante. Miren, este artículo de Pascal se titula "México sigue retando al coronavirus", y utiliza una serie de informaciones, da toda una visión. Dice que parece estar ganando la carrera a la producción y aplicando las vacunas. Bueno, tenía el COVID al principio, la replicación era de 2.4 y 2.6 el número de personas que contagia. A ver, vamos siendo así de clarito, ¿eh? Al principio, al año pasado, una persona que se contagiaba de COVID podía contagiar a entre 2.4 y 2.6 en promedio. Bueno, ahora, con la llamada variante Delta, la cantidad de personas que podemos contagiar si contraemos el COVID sube
entre 5 y 8. 5 y 8, o sea, ya se duplicó. ¿Qué están diciendo los científicos? En esto hay que hacerle caso a los científicos. Detalla Pascal, en un muy relevante hilo publicado en Twitter el fin de semana, la bióloga canadiense Gosia Gasperovics de la Universidad de Calgary calculaba que para derrotar a Delta no basta la vacunación, sino que se requieren además medidas de salud pública para contener la expansión del virus. Peor aún, ella y otros especialistas consideran que si la humanidad no logra bajar a cero los contagios, el coronavirus seguirá mutando y en poco tiempo su tasa de replicación podría llegar, escuchen, a 12, con lo que sería imposible frenar la enfermedad con los métodos actuales. La estadística no miente. Con 3 rondas de replicación, la versión original del virus contagia a entre 13 y 17 personas. En cambio, la Delta puede alcanzar a entre 125 y 512 personas. Y una variante con una tasa de replicación de 12, fíjense cuántos, a 1.728 personas. Por si fuera poco, los síntomas en las personas contagiadas por Delta se están manifestando a los 4 días, en lugar de los 10 que tomaba con la versión original, lo cual puede hacer que los hospitales se saturen el doble de rápido. Ahí tienen esta información. Quien quiera leerlo completito, lo publica Pascal Beltrán del Río, lo titula México sigue retando al coronavirus y está en el portal del periódico Excelsior. A mí de veras me alarmó esta información, esa serie de informaciones de la forma en que se multiplica el COVID. Y si no lo tomamos en cuenta, bueno, pues las consecuencias van a ser sumamente serias. Vamos con más comentarios. Dice Manuel Isea, ¿cómo la ven con el señor de Palacio? Dice, se ponen mal con Biden y para componerla se ponen mal con China. Puras gansadas. Sí, así es. Eso hizo Manuel, efectivamente, cuando empieza a criticar y a darle duro a la OEA y luego quiere quedar bien con Estados Unidos y critica a China. No, esquizofrénico realmente esto que está pasando. Rosalía Cordero, en Sinaloa hay mucho contagio, de hecho los doctores solicitan a López abrir el hospital del ejército. Sí, eso desde la semana pasada. Gracias, Rosalía, por la información. Jaime Gallegos, saludos desde Celaya, Maestro Naveja y Comunidad Unida. Dice también Rosalía Cordero, en esta guerra de venganza iniciada por AMLO, van a destapar toda la cloaca, abrirán la caja de Pandora y va a perder mucho AMLO. Helio Sánchez, gobierno nefasto, es lo que nos dice. Don Rubén Rubio nos saluda desde San Diego, California. Dice, señor Naveja, en estos lares donde su programa es intensamente apreciado, se ha comentado mucho las pendejadas que el merolico que nos desgobierna pronunció en pro de los comunistas idioteces de los que gobiernan Cuba, sin pensar de dónde se inventó el comunismo. Dice, Rusia fracasó rotundamente, ojalá nuestro país no se meta en más problemas, porque no creo que Cuba, Venezuela o los otros países bananeros acudan en ayuda de nuestro país. Usted y yo sabemos que el único país que podemos contar es Estados Unidos del Norte. Señor Naveja, muchas gracias por mencionar diariamente el 3 de mayo. Gracias y un abrazo de una peña en San Diego, donde usted, el matador número 1. Saludos a esa peña por allá en San Diego. Y en lo que dice don Rubén, miren, de verdad es absurdo. El presidente de la República propone sustituir a la OEA con un organismo semejante a la Unión Europea. No sabe ni de lo que está hablando. No sabe cómo se conformó la Unión Europea, cómo se desarrolló como un organismo para el desarrollo económico. Dice, López Obrador propuso la desaparición de la Organización de Estados Americanos y crear un organismo semejante a la Unión Europea que no sea lacayo de nadie. En el contexto de la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, presidida temporalmente por México, alentó a representantes de 33 países a construir algo semejante a la Unión Europea. Pero por favor, ¿con qué? ¿Con qué? Es ridículo lo que está diciendo. Y luego, don Rubén, ¿qué le parece que le está pidiendo a Joe Biden
que levante las restricciones para que las remesas de los cubanos puedan llegar a la isla. Eso se llama meterse en lo que no te importa. Cuando estás diciendo que respetas a la autonomía de los países, es verdaderamente calamitoso que el presidente de la República esté utilizando los foros para estar hablando de esta situación que predomina con respecto a Cuba. Y es de verdad increíble que se estén dando este tipo de señalamientos. Perdón. Voy a entrar precisamente a lo de Cuba. Urge López Obrador a Biden permitir remesas a Cuba. El presidente López Obrador pidió a su homólogo Joe Biden tomar una decisión sobre el bloqueo a Cuba y permitir el envío de remesas a la isla. La vida es lo principal de los derechos humanos, podrían hacerse muchas cosas, solo sugiero una con todo respeto para ambas naciones, que se permite el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en otro país del mundo. Como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos que nos mandan $4,000 millones al mes, es la principal fuente de ingresos. ¿Cómo bloquear eso si ni siquiera es dinero del gobierno? Es lo que les digo, estarse metiendo en asuntos que no le incumben. Y miren, Infobae es una empresa de comunicación con base en Argentina, titula AMLO respaldó a Cuba, criticó a Estados Unidos y propuso crear algo semejante a la Unión Europea en América Latina. Así lo titula Infobae y bueno, pues nos está diciendo claramente qué es lo que está pasando. El académico e intelectual Guillermo Sheridan pone en Twitter el típico momento en el que al tercer año de desmadrar su país, el Supremo Mexicano priista decide que su genio debe trascender fronteras y voltea hacia las amplias Américas diciendo ya llegué y convoca a prestar el bridón contra el imperio, etcétera. Así es, pero miren, si esto es de llamar la atención, escuchen la explotación inhumana en Cuba, el artículo de Pablo Iriart, publicado hoy en el diario El Financiero. Dice, el paraíso al cual los socialistas y bolivarianos quieren llevarnos tiene letras chiquitas que es necesario leer antes de entusiasmarse. Votar por ellos y entrar a la tierra prometida, pues no tiene salida de emergencia. Cuba es el mejor ejemplo. Los trabajadores cubanos no pueden elegir dónde trabajan ni para quién trabajar. Tampoco pueden negociar su sueldo ni condiciones laborales. Todos los salarios los fija el Estado. El Estado cubano cobra por los trabajadores y les paga a ellos una parte mínima de lo que les corresponde. En ese paraíso socialista bolivariano, o como le quieran llamar, el hombre nuevo o la nueva clase media termina en algo muy parecido a la esclavitud, los trabajos forzados. ¿Una exageración? Dice, veamos. El día 17 del mes pasado, los senadores Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, presentaron un proyecto denominado Ley de Lucha contra la Trata de Médicos Cubanos. Y ahí les va. A. Retienen sus pasaportes y credenciales médicas. B. Utilizan cuidadores para vigilar a los participantes fuera del trabajo. Todo esto ya lo hemos platicado por la presencia de médicos cubanos en México, pero todo esto que detalla Pablo Iriart. C. Restringen sus movimientos. D. Toman represalias contra sus familiares en Cuba si los participantes abandonan el programa. O E. Imponen penas criminales, exilio y separación familiar si los participantes no regresan a Cuba. El relator especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud y relator especial de Naciones Unidas sobre trata de personas indica en su carta al gobierno de Cuba el 6 de noviembre del 19 que A. Tomó nota de los informes de prácticas coercitivas a través de las misiones médicas extranjeras del gobierno de Cuba. B. Destacó los informes de profesionales médicos cubanos de que reciben amenazas regulares de funcionarios médicos cubanos mientras trabajan en el extranjero. C. Expresó su preocupación de las prácticas mencionadas en los párrafos A y B que constituyen esclavitud y trata de personas. Y más de todo esto que representa la forma de tratar a los trabajadores, por eso andarse metiendo de redentor, como lo está queriendo hacer López Obrador,
pues no se le da mucho, sobre todo si quiere defender al régimen de La Habana. Los pesos cubanos, sin embargo, no sirven para comprar un pedazo de carne que se vende en tiendas del gobierno que solo reciben moneda extranjera. Ese es el paraíso socialista bolivariano, o como le quieran llamar. Comienza con una idea noble, pero la inoperancia del sistema y el miedo de los gobernantes a asumir su responsabilidad por el fracaso, falta de alimentos, medicinas, energía eléctrica, los lleva a conculcar libertades y aferrarse al poder. Inhumano lo que el gobierno de Cuba y Venezuela impone a los ciudadanos. Es lo que escribió Pablo Iriart en el periódico El Financiero. Luis Felipe Aguilar Rodríguez, señor Naveja, lo felicito por su excelente análisis de la información. Siga así, por favor, por el bien de México. Gracias por su comentario. Rosalía Cordero, es evidente de que algunos políticos como Bartlett, Salinas Pliego y otros le saben algo a AMLO para que los tenga ahí. También el violador de Guerrero, que lo defendió tanto, no creo que sepa algo, sino que es muy indispensable para AMLO y sus fines del narcotráfico. Más comentarios de ustedes que nos acompañan. Marina Lara Sili, vientos, cabeza de vaca. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. Rosalía Cordero también nos dice, recordemos, es muy sabido por los guerrerenses que Macedonio apoyó a los narcos en Acapulco cuando fue presidente municipal. El volcán va a estallar de un momento a otro. Villa, felicidades por el programa y comunidad. Siempre los escucho ya grabado porque no puedo conectarme a el en vivo, por eso no puedo comentar, pero se agradece cuando lo puede hacer. Muchas gracias. Luis López Tamayo, desde Boca del Río, esto es en Veracruz, saludos. Villa Díaz, dice Ciudad de México, odio al Cacas y a la 4T. Eduardo Pérez, buenas noches comunidad, desde Chiapas, muchos saludos también hasta allá. Carlos de Aquino a Castillo, buenas noches, ya no sé cómo hacer entender a los seguidores del PG que solo van a votar un capricho y no lo que se les dice, son necios. Pues no se afanen tanto. Villa también dice, lo de Noroña es ignorancia y soberbia. Judy Gordillo, tarde pero aquí saludos desde Guatemala. Gracias Judy también, como siempre, como de costumbre, por estar aquí presente. José Guadalupe Alarcón, saludos. Señor Naveja, muchas gracias. José Isaac González Narciso, desde Córdoba, Estado de México, muchos saludos y felicidades. Gracias. Miren, yo la verdad no entiendo qué es lo que busca o si es su incompetencia, pero otra vez el secretario de Marina dando bandazos. La declaración que formuló el secretario de Marina hoy al decir que no hay servidores públicos honestos, pues entonces vamos empezando por Marina, almirante, si le parece bien, escuchen ustedes lo que sucedió hoy en este corte que produce AVI. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Creamos servidores públicos a la sociedad mexicana. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. México carece de servidores públicos honestos. Es una verdadera babosada la que está diciendo el almirante. Otra vez, ¿se acuerdan? Hace muy poco tiempo les puse otra grabación en la cual el almirante secretario se luce con declaraciones tan absurdas. Está diciendo, perdón, que tanto Defensa como Marina producen funcionarios públicos. Ay, son, por el simple hecho de pertenecer a la Sedena o a Marina, ¿ya son incorruptibles? Por favor, como éramos, pues si nos conocemos, sabemos perfectamente cómo son, y así como hay muy buenos funcionarios, muy buenos elementos en las Fuerzas Armadas, hay malos, y unos muy, muy malos. Así que no puede salir el secretario de Marina con esas tonterías que la verdad da coraje que se estén presentando, porque no es así. Y miren, hoy se presentó la contramañanera por parte de la senadora Kenia López Rabadán. Duró 33 minutos su presentación, en donde ella está haciendo
una réplica a las mentiras de López Obrador. Escuchen esta fracción, este fragmento en el cual la senadora panista López Rabadán hace una observación. Nada más le seleccionamos una partecita para que ustedes vean en qué desmiente a López Obrador. La semana pasada, el presidente afirmó que ha cumplido con 98 de 100 compromisos que él personalmente hizo al iniciar su gobierno. Es mentiroso y desvergonzado. Pero como en la contramañanera decimos la verdad, a continuación les presento algunos compromisos que no ha cumplido el presidente. Hasta que logremos a mediados del sexenio, ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bueno, ya casi estamos a la mitad del sexenio y el presidente a duras penas puede surtir de paracetamol las clínicas, y eso cuando llega, porque a veces ni eso hay. ¿Será que en el sistema de salud de Noruega o de Islandia se quedan sin medicinas? ¿Dejan a los niños con cáncer sin medicamentos o les niegan las vacunas a quienes están en la primera línea frente al COVID? Pero eso sí, lamentablemente lo tiene México. Y lo que también tenemos es un subsecretario que tacha de golpistas a padres y niños que padecen cáncer. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Respeto a la libertad de expresión. Solo tolera y respeta a quienes le aplauden sus mentiras. Como ejemplo, su sección matutina, desde la que estigmatiza y agrede a quienes no comparten su forma de pensar o lo desenmascara. ¿Ejemplos? Hay muchos, desde señalamientos a periodistas como Loret y Broso, o acusaciones contra medios de comunicación como el Reforma o Imagen, o hasta hostigamiento a influencers como a Tumbaburros o a Chumel. Exceso de mentiras, exceso de incumplimiento. Esa es la realidad de este gobierno. Ahí tienen ustedes, esto es la contramañanera que produce los lunes la senadora Kenia López Rabadán, y que pues sirve, yo digo, se habían tardado en la oposición para hacer una producción de este tipo. Rosalía Cordero, distinguido caballero, qué de cierto es que la Sheinbaum se encargó de construir el segundo piso de la Ciudad de México. Ella era la responsable de protección al medio ambiente. Ella no estaba sí, claro, era parte del equipo de López Obrador desde los 6 años en el Distrito Federal. Ina Bonilla, una amiga de mi cuñada que ya tuvo COVID, posteriormente vacunada con las 2 dosis, contrajo de nuevo y también salió positivo. El resto de la familia, cuídense y no se confíen. Francisco Gerardo Tobalín Flores, muy buenas noches, saludos desde Zacatecas, la hermosa ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Jorge Gutiérrez, primera vez, me da gusto saber que alguien se contagió, no le deseo mal, pero qué bueno. Tere Mendiola, buenas noches, profesor y comunidad naveja. Todo el mundo coincide en eso, ¿eh? Don Margarito Fajardo, buenas noches, dice es tarde, pero ya llegué, le mando saludos desde Tonalá, Jalisco. Gracias, don Margarito, como siempre. Rosa Prado Córdoba, buenas noches y gracias por informarnos. Abigail Vasconcelos Castellanos, maestro Naveja, no cabe duda, muy grave lo que dice el doctor Ursúa, y para salvarse este hombre es capaz de un golpe de estado para que no se visibilice ante sus seguidores su incapacidad, su deshonestidad, sus mentiras en todos los rubros y la debacle al país y el caos, inseguridad y las muertes por el COVID y por la falta de medicamentos y un sistema de salud y educación en una gran crisis. Francisco Gerardo Tobalín Flores, yo por mí que a Noroña se lo lleve pifas. Equiner Sumón Cifra dice que el alma, la mente y la conciencia sigan en armonía plena entre todos de esta comunidad. Muchísimas gracias. Juan Carlos Camacho, ¿qué opinión te merece el mensaje que emitió Macron sobre el tema del COVID? Que se queden en su casa quienes no se quieren vacunar. Sí, y lo criticó duro, Juan Carlos, lo criticó López Obrador. Es que estas van a ser
medidas que se van a tomar en muchos lugares. Ya, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara acaba de anunciar que está valorando que no va a dar permiso de que ingresen a las áreas públicas quienes no presenten un certificado de vacunación. Y así va a estar sucediendo en teatros, en cines, en aviones. Esta va a ser la tendencia y lo que hizo Macron, pues simplemente está creciendo. Gina Aranda Cabrera, maestra Naveja, buenas tardes. ¿Sabe usted si se vacunarán a los niños a partir de los 12 años, ya que esta variante les está pegando más a ellos? Todavía no está autorizada ni en Estados Unidos. Hasta ahorita vamos con la posibilidad de niños de 12 en adelante, pero de 12 para abajo todavía no se ha dado este paso. Pero de 12 en adelante en Estados Unidos sí. Aquí ya se está hablando de muchachos de 18 años en adelante. Patricia Medina, en Tepic, los centros de vacunación también han estado solos. Es que también tenemos que ser responsables. Si somos unos irresponsables como ciudadanos, pues no vamos a poder enfrentar la situación. Alicia Alcalá Carrera, lo único que está haciendo este inservible gobierno es hundir a México en la miseria. Vienen tiempos más difíciles, Jacqueline Batarse Amar, buenas noches. Marta López, en este ganso gobierno, al más calvo le arrastra el pelo, nadie se salva, todos son unos corruptazos. Gracias por el comentario también, Marta. Ana Santillán, buenas noches, nos saluda y manda bendiciones. Don Teodoro Méndez, señor Naveja, ¿dónde están las pipas que compraron cuando hubo escasez de gasolina? Creo que las usaron para el huachicol. Pues da esa impresión, porque nunca se informó qué pasaba con esas dichosas pipas que supuestamente se compraron con el propósito de combatir el huachicol. Pues así es. Manuel Isea, pero enviamos medicamentos, insumos y alimentos a Cuba. Sí, han salido ya varios aviones Hércules. Carlos Ochoa, buenas noches. Dice, señor Naveja, AMLO visitó el puerto de Veracruz diciendo lo de siempre, el apoyo a los adultos mayores, mientras los padres de familia de los niños con cáncer buscaron la manera de hablar con él y fueron bloqueados y nunca los atendió, al igual que a otros manifestantes. Nos saluda desde Orizaba. Gracias, Carlos. Ferjim, buenas noches, comunidad. Y sí, muy cierto, aquí en Chihuahua a mí me han negado varias veces el medicamento. Pues son los líderes en la materia, Fer. Tere Mendiola, no es posible que un solo hombre ponga de cabeza a todo un país, que dejemos que nos lleve al despeñadero. ¿Qué se puede hacer para sacar a este zángano? Román Saucedo, gracias por el saludo. Ana Santillán, unámonos para la revocación de mandato o nos dejará sin país. Claudio Álvarez M, ya le dieron 36 millones a Ebrard para las juntas de Venezuela en México. Pues ya de Ebrard no haya cómo volver a aparecer en los primeros planos. Berta Limón, gracias por la flor, muy amable. María Luisa Naveja, ¿y ustedes creen que a este tipo le importa que estén huérfanos? Él tiene otras prioridades, como la encuesta de enjuiciar a los expresidentes y tirar 500 millones de pesos en vez de utilizarlos para el medicamento contra el cáncer. Manuel Isea, buen comentario de Ricardo Anaya. Joe Martínez, aquí en California, dicen que es la pandemia de los no vacunados porque mucha gente no quiere vacunarse y sobran las vacunas. El gobierno de Newsom, es el gobernador de California, rifó dinero para los que se vacunaran y ni así. Yo digo, cóbrenles las vacunas para que les duela el bolsillo al menos. Gracias, Joe, por el comentario. Y sí, miren, esto que está comentando Joe Martínez es muy importante porque decía el doctor Anthony Fauci el día de ayer, apenas va a Estados Unidos al 49% de su población. Todavía está muy lejos de llegar a la inmunidad de grupo. Tere Mendiola, deberíamos de demandar por lesa humanidad al Mesías por los muertos del mal manejo del COVID-19, los muertos de niños y personas de cáncer y los muertos por el narcotráfico. Tere, llegará un momento en que haya demandas por lo del COVID, pero también por lo de la línea 12 del metro. No lo duden, porque hay ahí una irresponsabilidad absoluta. Ligia Villanueva, está terrible y el presidente amenaza como tirano, obligar a mandar a los niños a clases presenciales, llueve o truene. No hay que mandarlos. La decisión debe ser no mandar a los niños y seguir. Es preferible que pierdan el año, ni hablar. Santiago Cárdenas Toto, saludos desde Veracruz. Cierto, aparte de algunos que no se vacunaron,
otros no se cuidan y se convierten en foco de infección. Tere Mendiola, excelente el comentario de Ricardo Anaya. Manuel Isey, ¿dónde quedó la política Estrada? Ligia Villanueva, en vez de mandar millones de dólares a Cuba, que se les manden barcos a la población cubana para que salgan a pescar y puedan comer. Xochitl Marín, dicen los cubanos que cuando le envían remesas al gobierno de Cuba les quitan el 20% de su dinero, fíjense. J. Carmen Florentino Martiñón, el control financiero lo tiene el Bancuba y los dólares se los convierten en pesos cubanos. Pobre tontín, ni idea tiene. Gracias por estos comentarios. Gracias al saludo de Concepción Márquez, muy amable. José Isaac González Narciso, lamentable, aparentan ser servidores públicos pero no sirven. Santiago Cárdenas Toto, lamentablemente las Fuerzas Armadas de México, ahora con la Cuarta Transformación, solo son lacayos al servicio de su amo. A propósito, hay un Twitter que subió hoy Alejandro Ope, un periodista que se la sabe en estos temas y que, miren, se los quiero comentar, se los quiero leer. Por lo que dice, no le van a dar 50,000 millones de pesos más a la Guardia Nacional. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. 1, es una cifra machote que el presidente se ha sacado de la manga en varios momentos con respecto a la Guardia Nacional. 2, la única manera de darle esa cantidad a la Guardia es transferir plazas de la Sedena o la Semar. 75% del personal de la Guardia cobra en las Fuerzas Armadas. Eso no va a suceder ni de broma. 3, a lo mejor le dan más presupuesto a la Sedena para la Guardia Nacional, pero francamente dudo que sean 50,000 millones de pesos. Implicaría un incremento real de 40% en el presupuesto de la Sedena, y eso sin considerar Santa Lucía, el Tren Maya, etcétera. No va a suceder. Y cierra el hilo Alejandro Ope diciendo, entonces, ¿el anuncio fue choro? Sí, más una buena dosis de incomprensión, desinterés por asuntos presupuestales, y el embuste va a quedar demostrado en septiembre cuando manden el paquete económico. Muy buen tweet el que mandó Alejandro Ope, y que precisamente por eso se lo quise presentar. Más comentarios. Dice: Chumel dejó de producir videos, ¿qué habrá pasado? No, él dijo que había terminado la temporada y que avisarían cuándo volverían a producir. Miguel Santillán realizó un video que se iba de vacaciones, así es, pero ya está de nuevo, ya está de nuevo, y lo está haciendo con su programa de Radio Fórmula. Eso ya sí lo podemos señalar. Giuseppe Pizzo dice: saludos desde Jalapa, Italia. Qué madre, ya me estoy enfermando de tanto escuchar del presidente. Ya son años con él y nunca había visto México tan mal como ahora. Chingado, dice José Isaac González Narciso. No ha cumplido ni la venta del avión presidencial. Eso es una gran verdad. Tocayo, no ha metido a la cárcel a los expresidentes, no ha bajado el precio de la gasolina, no ha abastecido a los hospitales del Seguro y del ISSSTE de medicamentos, no investiga a sus familiares, no ha ayudado a los jubilados. Por esto y más, salgamos a votar esto 1 de agosto. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver el asunto del próximo domingo. El próximo domingo ni siquiera, yo no pienso votar. Marta López, el secretario de Marina, otro lacayo más en contra del pueblo. María Elena Díaz, buenas noches. Iniciemos positivamente la semana, alerta a todas las señales que envía el gobierno federal, que no nos madrugue el senil, ya sabes quién, a seguir cuidándonos. Abrazos, gracias. Elio Sánchez, me encanta escucharlo, gracias, muy amable Elio. Dice que excelente programa, se lo agradecemos. Y Miguel Santillán ya nos había dicho lo de Chumel. Bueno, hoy llegamos al final. La verdad es que había muchísimo que comentar y pues allí nos quedamos con la confianza, la esperanza de haber desarrollado una producción que espero algo les deje y que siga siendo de utilidad. Les recuerdo, esto está grave: la mascarilla, la sana distancia, el aseo. Hay que estar luchando contra el COVID.